derechos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles. Yo soy Vero Galindo, esto es Por el Respeto de Tus Derechos, una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitida gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado a través de las señales de la 99.1 de FM, la 1050 de AM y por supuesto la señal de televisión del Canal 8. Estamos también a través de las redes sociales oficiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y por supuesto del Instituto Estatal de Radio y Televisión en Baja California Sur. El día de hoy estoy muy contenta porque vamos a platicar sobre los importantes resultados, pero también sobre los avances y los retos que ha traído la reciente campaña nacional a la que se ha sumado Baja California Sur, el gobierno del estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por supuesto desde el ámbito de sus competencias, y un sinfín de instituciones para coadyuvar en el eje relativo a la estrategia nacional en contra de la tortura. Un tema complejo, un tema delicado también, pero que es muy importante traer a la mesa. Es por eso que se encuentra en este espacio la doctora Mayra Mesina, y es jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno aquí en Baja California Sur. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es de nosotros que te encuentres en este espacio para poder platicar todas las actividades que se hicieron en el marco de esta campaña a la que se suma Baja California Sur a través de diferentes órganos, organismos centralizados, descentralizados, autónomos y sobre todo en la parte importante de la colaboración interinstitucional para lograr excelentes resultados en la materia. Asimismo, se encuentra también en este espacio Eric Lex, él es colaborador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien estuvo a cargo de las actividades que realizó este organismo en el marco de esta campaña. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, Vera, por la invitación. No, a ti por estar acá, que hay muchísimo que platicar sobre todo el tema de personas privadas de la libertad y de custodios, mujeres y hombres que recibieron capacitación desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia de prevención de la tortura. En el sentido más amplio, la tortura, cada vez que pensamos en el asunto, seguramente nos viene a la mente lo que veíamos en la televisión, ¿no? Botellas de agua mineral y algunas golpes que recibían personas que estaban, pues, tal vez presas o en alguna otra circunstancia con la autoridad. Sin embargo, platícanos un poco, Mayra, ¿cuál fue el objetivo de esta campaña? ¿Cómo se suma Baja California Sur? ¿Cuándo se desarrolló? Claro, mira, como lo mencionas, pues este tema de la tortura es pues en extremo complejo, ¿no? Sí. Y cuando pensamos en ella, pues sí, vamos a lo que son las detenciones o las personas que están en internamiento, pero como bien lo mencionas, o sea, desde la perspectiva de esta campaña que tenemos ahora se ha ampliado el horizonte, ¿no? Y cuando hablamos de tortura, pues pensamos en otros ámbitos, ¿no? Por eso es que la campaña tiene el propósito principal de sensibilizar y de visibilizar este delito. Tal vez cuando hablamos de los PPL, pues ya es algo que está claro, ya están todos los organismos vigilantes, ¿no? Claro. Pero esto puede suceder en otros espacios también, por ejemplo, en los hospitales, Claro, o los centros de personas que están en rehabilitación por cuestiones como adicciones. Claro. Entonces, lo que queremos es que se empiece a visibilizar, o sea, que toda la ciudadanía pues voltee hacia estos lados, ¿no? Y que podamos identificar este delito. La campaña tenía el propósito de prevenir, y por eso es que está dirigida sí a personas servidoras públicas a las que hemos capacitado, pero también a las redes comunitarias. Esto me parece muy importante porque tal vez el propio paradigma de la tortura o el estigma de la tortura, el prejuicio de la tortura es solamente las personas que están en internamiento en un centro penitenciario son quienes pueden ser torturadas, o quienes están en proceso de detención, o a quienes la autoridad detiene en una esquina, en una calle o cometiendo algún delito. Pero la tortura es todo un espectro enorme de hechos lamentables que pueden transgredir en cualquier sector de la sociedad. Es bien interesante esto de las redes comunitarias. Platícanos un poco al respecto. Sí, esta campaña está dirigida a las redes comunitarias porque se ha hecho
un estudio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la misma Secretaría de Gobernación han visto que hay como un sesgo en la sociedad donde hay como aceptación, digamos, para estas prácticas, porque normalmente la tortura pues se practica con personas que a su vez han cometido algún delito. Claro. En este sentido es como si quisieran pues como castigar a estas personas, no solo obtener una confesión, sino por el tipo de actos que han realizado, se piensa como si se merecieran este castigo, claro, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a trabajar con la comunidad para que sepamos que los derechos humanos realmente pues pertenecen a todas las personas, o sea, sin importar la circunstancia en la que estén, o sea, la dignidad de las personas tiene que ser respetada. Entonces, se está trabajando para que veamos que estas prácticas están prohibidas en todo el sistema pues mexicano, pero que también a nivel internacional es un delito que no se debe cometer. Es por un lado una violación a los derechos humanos, pero también es un delito. Entonces es importante que nosotros lo identifiquemos de esta manera y que trabajemos pues en consolidar esta cultura de respeto hacia todas las personas y evitar que se cometan estos actos. ¿Por qué con la comunidad? Porque también estamos trabajando en lo que es la cultura de la denuncia. O sea, en caso de que se llegaran a presentar estas prácticas, es importante que los ciudadanos sepan qué hacer en este caso, a dónde acudir, y que también sepan que hay mecanismos por parte de las instituciones gubernamentales, primero para denunciar, claro, pero también para la atención a víctimas de tortura. Eso es importante. Durante esta campaña a la cual nos sumamos de diferentes maneras y en breve platicaremos al respecto, se hizo mucha difusión sobre qué es la tortura, que es la base para entender cuando ocurre este delito y lo más importante, cómo denunciarlo, bajo qué medidas, con qué autoridades. Les comento, la tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves físicos o mentales para obtener información, una confesión o castigarla por un acto cometido o se presuma que lo haya realizado, ¿no? Es importante resaltar que la tortura es un delito y es por eso la importancia de promover esta parte de la denuncia. Si bien los órganos de gobierno, las instituciones municipales, federales, estatales tienen competencias y atribuciones, pues la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como un organismo público autónomo, pues también tiene sus competencias y su ámbito de trabajo. En este sentido, Eric, ¿pudieras comentarnos qué actividades se llevaron a cabo de manera interinstitucional en el marco de esta campaña en donde nos sumamos, sí, como un organismo garante de derechos humanos? Bien, pues nosotros nos sumamos en la cuestión de capacitación, tanto a personal en capacitación, tanto el personal de custodia y administrativos de los cerezos en el estado de Baja California Sur. También dimos algún tipo de pláticas a personas privadas de la libertad para que conozcan lo que es el tema de la tortura. Entonces, en ese sentido nos sumamos nosotros, ¿no? En la capacitación, en hacerles ver también a los servidores públicos que se comete un delito y una violación grave de derechos humanos cuando se tienen estas prácticas, ya sea dentro de los mismos cerezos o ya, como lo dijo la doctora Mesina, también fuera de eso, ¿no? Y así como lo comentas, hicimos el hincapié de que la tortura tiene una finalidad, ¿no? Que es tener una confesión, castigarlos a veces por discriminación. Entonces todo eso fue lo que nosotros por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y por parte de la Secretaría fue lo que pusimos mucho hincapié en eso. Es bien interesante cómo cuando entra el proceso de capacitación o sensibilización en un grupo específico, en un grupo de atención prioritaria, en personas servidoras públicas, muchas veces hay desconocimiento del tema, ¿no? O está sesgado. Recordemos que no solamente son las personas que están privadas de libertad o que cometieron un delito, sí se dan casos de tortura cuando, por ejemplo, hay un feminicidio, ¿no? Y se le inflige, ¿no? Alguna hecho grave a la persona, entre muchos otros. Sabemos que la Comisión de Derechos Humanos realizó estas actividades, pero también otras instituciones del ámbito estatal desarrollaron actividades propias también en el ámbito de sus competencias. ¿Qué les parece si después del corte platicamos qué hizo prevención del delito y qué hicieron otras áreas justamente para poder incidir en diferentes poblaciones y promover esta campaña México sin tortura en el marco de la Estrategia Nacional contra la Tortura? Regresamos en un momento más.
Estás escuchando Por el Respeto de Tus Derechos. Tienes entre 18 y 40. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Antes de continuar, hacer acotaciones respecto al tema de la tortura y platicar qué otras instituciones participaron, qué hicieron, a qué grupos focales llegaron durante estos días de campaña que culminó el 28 de junio exactamente. Vamos a ver el siguiente video en el cual vamos a poder conocer un poco más de la información que esta campaña nacional permeó acá en Baja California Sur y la trascendencia que tiene el poder replicarla año con año desde la Jefatura de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur y por supuesto de las instituciones aliadas. Vamos a ver este video y regresamos.
Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos, Vero Galindo. Aprovecho para comentarles que en este momento la maestra Charlene Ramos Hernández, ombudsperson en Baja California Sur y que todos los martes nos acompaña, se encuentra atendiendo una importante convocatoria en materia pues de socialización de lo que serán las consultas para el rediseño o diseño de la ley para pueblos, personas, comunidades indígenas y afromexicanas Baja California Sur. Les deseamos mucho éxito a esta mesa de trabajo que se desarrolla en este momento y por supuesto estará comentándonos los pormenores el próximo martes en este espacio. Y hoy se encuentra acá la doctora Mayra Mesina, ella es jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Baja California Sur, y Erix Lex, colaborador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la Secretaría Ejecutiva. Platicamos de esta estrategia nacional contra la tortura, México contra la tortura, y de la campaña que se llevó a cabo el mes de junio, de los resultados que se tuvieron. Vimos en el video que fue un promocional que estuvo desarrollándose y compartiéndose por redes sociales y por diferentes medios durante la campaña. Una escena pues muy conocida, ¿no? Es una persona que está con su cabeza tapada por una especie de velo en donde está pues sufriendo algunas pues algunos golpes o algunas situaciones. Se puede inferir con el fin de que comente, diga, declare o acepte alguna información, ¿no? Platíquenos entonces cómo podemos diferenciar la tortura como delito de algunos otros delitos que cometen particulares. Bueno, es muy complejo porque la línea es muy delgada entre lo que sería la tortura, lo que son los malos tratos y luego cuando se puede entender como una violación a los derechos humanos, que a su vez es un delito, ¿no? Entonces podríamos pensar que hay como ingredientes básicos, digamos, para que sea un delito de tortura, ¿no? Por ejemplo, el primero, pues que es como una acción. De entrada tiene que ser una acción y que tiene este propósito que es menoscabar las capacidades de las personas, humillar, o que lo que quieres es como obtener esta confesión y esta información. Pero hay otro elemento que es fundamental también, que esta acción tiene que venir de una persona servidora pública. Eso es importante. A veces es complicado para la ciudadanía, que no somos especialistas en leyes, que no somos abogados, que no somos abogados. Escuchamos a veces desinformación en medios o leemos la nota roja, ¿no? Fue torturada tal persona y se encontró su cuerpo en las inmediaciones del vado, ¿no? Por citar algunos ejemplos. Sin embargo, no conocemos el concepto de tortura. Esto es muy importante. La tiene que infligir una autoridad. Exacto, una autoridad, o puede ser un particular también, cuando tiene de alguna manera como la autorización, podríamos decirlo, del gobierno. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, cuando están cumpliendo alguna función, digamos un hospital. En un hospital sabemos que la salud pues es un derecho humano y una función que está a cargo del Estado. Para empezar, tiene todos los permisos del gobierno para poder funcionar. Entonces, y tiene el gobierno también la obligación, digamos, de ver que todo esté en regla y que todos los procedimientos sean como deben ser. Claro. Entonces, si por ejemplo un médico no respeta el protocolo de pedir la autorización del paciente y practica alguna, no sé, un procedimiento médico sin la autorización de la persona, eso podría ser, es tortura, ¿no? Pues porque podría traer algunos afectaciones psicológicas a la persona, o porque simplemente no se ha respetado el derecho a la libertad que ella tiene para poder elegir, ¿no? O si hubiera alguna consecuencia también de este procedimiento, pues entonces podemos decir que aquí se puede clasificar como un caso de tortura. Entonces, es muy complejo porque pensamos en tortura y decimos pues es la violencia física o psicológica o ¿no? malos tratos, pero puede ser también pues que el no respetar el procedimiento que debe ser y que traiga estas implicaciones para la persona que la afecta negativamente podría ser, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de, no sé, digamos una desaparición forzada. Claro. Entonces puede ser por los particulares, pero pues se supone que la seguridad también es una función que está a cargo del Estado. Así y que de alguna manera si un servidor público, una persona servidora pública proporciona información, datos sobre la otra persona, sobre la víctima, pues entonces también aquí y pasan todas estas cosas, se puede considerar como un caso de tortura porque hay participación del Estado. Exacto, entonces debe haber participación del Estado de manera directa o indirecta.
Y esta parte es fundamental en materia de sensibilización, para poder como ciudadanía entender de una manera sencilla este delito y también cuándo denunciarlo, que es sumamente importante. ¿Qué otras instituciones, además por supuesto de la Secretaría General de Gobierno, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estuvieron coadyuvando en esta campaña? Porque vimos mucha movilización en redes sociales y por supuesto de actividades propias de cada una de estas instancias. Claro, mira, esta campaña es México sin Tortura, que es una campaña que es promovida por la Secretaría de Gobernación. Entonces, el gobierno del estado, a través de Secretaría General, coordina todas estas acciones. Entonces, como hubo acciones de prevención, de capacitación y aparte con las redes comunitarias, pues hubo participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado con diferentes áreas. Pues por supuesto agradecemos a ustedes que se sumaron también con las capacitaciones y la difusión. Hubo participación también de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ellos hicieron toda la difusión en medios y también algunas entrevistas para sensibilizar a la comunidad universitaria. Las áreas se sumó también Secretaría de Seguridad Pública, pues con los centros de internamiento, los cerezos y su área de prevención, y además todo lo que se difundió en las redes sociales. Entonces, pues prácticamente fueron las instituciones de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública. También tuvimos la participación de la Comisión de Prevención de Trata, Claro. Porque la maestra Isabel del Toro también pues capacitó a policías municipales. Entonces, pues hubo mucha participación de las áreas de las instituciones de seguridad pública y pues en los medios de comunicación tradicionales e incluso institucionales estuvimos muy activos también difundiendo todas las infografías, los videos, y además hicimos un carrusel de medios para poder estar en contacto con la comunidad. Esto resulta importante para generar este acercamiento y esta vinculación con las redes ciudadanas. Pero ¿qué pasa con las personas privadas de la libertad? ¿Qué pasa con el personal administrativo, con las mujeres y hombres que se dedican a custodiar a estas personas privadas de la libertad? ¿Cuál fue el eje central de las capacitaciones que se dio? ¿Qué temática se les compartió? ¿Y cuál fue el resultado, ¿no?, de esta jornada de capacitación en La Paz y en Los Cabos? Bien, el eje central pues es la sensibilización a personal de custodia y administrativos, a todas las personas que trabajan en los centros penitenciarios. Entonces, ahí se les habló sobre aspectos básicos de derechos humanos, sobre lo que es la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, eso fue por parte de la comisión, en este caso en los dos centros de reinserción. Con las personas privadas de la libertad también hablamos un poco sobre estos temas, más que nada para que yo los reconociera. También estuve muy al pendiente de que el personal, servidores públicos y servidoras públicas conocieran la ley general donde se tipifica el delito de tortura, ¿no?, quiénes lo cometen y cuáles son los tratos inhumanos también, porque no solamente se les habló de lo que es el delito de tortura, sino también de los tratos crueles, inhumanos o degradantes que se pueden llevar a cabo ahí dentro de los centros. Los PPLs, tanto como en San José y aquí en La Paz, estuvieron muy receptivos, muy participativos en la cuestión de la sensibilización en materia de derechos humanos, y los servidores públicos también que participaron, muy receptivos y participativos. Justo hablar de personal administrativo y de custodia de los centros penitenciarios es también un tema importante, Claro. porque si bien existen reiteradas denuncias en los órganos jurisdiccionales o quejas en la Comisión de Derechos Humanos, pues tienen también un estigma, ¿no? Hay prejuicios respecto a la labor administrativa y de custodia, y quisiera platicarlo para poder también, ¿no?, aclarar cuál es el trabajo, la función de este personal y deslindarlo de alguna manera de toda la responsabilidad respecto a la tortura, ¿no? Vamos a un corte y regresamos en un momento más. Estás
Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos. Hoy platicamos sobre la Estrategia Nacional contra la Tortura, esta campaña pues contra la tortura a la que se sumó Baja California Sur a través de diferentes instancias. Es un tema delicadísimo, hablando de personas servidoras públicas, hablando de custodios, ¿qué información deben de tener antes de ejercer este trabajo para poder identificar qué es tortura y cómo no incurrir en este delito? Bueno, para poder ser un servidor público que se dedique a la custodia, pues, principalmente tienes que conocer y ser sensible en materia de derechos humanos. De ahí en adelante, pues conocer todas las leyes y lo que te faculta a ti para hacer bien tu trabajo, claro, ¿no? Entonces, tienen, en este caso, hablando de tortura, hay una ley general en la que te dice qué es tortura, cómo se tipifica el delito, quiénes cometen el delito y las, ¿cómo se llama?, las penas que puedes tener tú por, como servidor público, cometer el delito de tortura, ¿no? También es importante que conozcan los servidores públicos de que si mi superior me está dando una orden y yo sé que voy a cometer un delito, en ese caso el delito de tortura, yo puedo negarme
debo de negarme. Claro. ¿Sí? Y en el caso de que alguien más sepa que se está cometiendo un delito, sea un servidor público, ya sea administrativo, ya sea No custodio, necesariamente personal de custodia. exactamente, también lo tiene que denunciar. Sí, de hecho estamos trabajando, esto es parte de la formación de las personas que integran los cuerpos de seguridad. Sí, ¿no? claro, claro. Tienen ellos toda esta capacitación en derechos humanos, pero también de manera específica sobre los protocolos Eso es para las fundamental. detenciones y también para el trabajo de custodia. Entonces, por eso dentro de esta campaña se programaron estas acciones, ¿no? Para volver a abordar estos temas y recordar pues justo lo que dicen todos los marcos jurídicos sobre las prácticas que están prohibidas, pero también las sanciones, pero constantemente ellos tienen esos cursos de actualización pues para poder estar en posibilidades, ¿no?, de ejercer la función dentro del marco de lo que son los derechos humanos. Y también hay algo que es importante, ¿no? O sea, porque lo vemos desde este lado, pero también las propias personas servidoras públicas, o sea, es necesario que conozcan estos protocolos y lo que son las leyes también para protegerse, pues, Claro. y no incurrir en estas prácticas por Sí, desconocimiento. porque no te exime, ¿no?, del castigo, claro. O a veces de manera involuntaria puedes verte en una situación así, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas experiencias de personas servidoras públicas que están en la policía estatal o municipal o en alguna corporación de seguridad, donde dicen que en las detenciones muchas veces las mismas personas que han cometido los delitos pues se golpean o tratan de dañarse las muñecas cuando están en esta situación para después El proceso poder de detención. apelar a que fueron violados sus derechos humanos y poder pues alterar lo que va a ser pues los juicios, ¿no? Entonces es muy importante que ellos conozcan también, así como no dar ni siquiera pie a que haya una situación así. Y pues también porque es importante mencionarlo, ¿no? O sea, han sido como muchos años donde Sí, esta práctica fue es aceptada, normalizada. se ha normalizado. Incluso, entonces, perdón que te interrumpa, en la televisión, ¿se acuerdan en los programas de comedia, de la barra de comedia de la noche, que había policías, ¿no? Que era el sketch de los policías, se normalizaba la violencia o cualquier ejercicio físico, ¿no?, de tortura física. Y para la ciudadanía, para la gente que vamos al cine o que vemos películas o series, pareciera ser normal el castigo de la tortura, ¿no?, a una persona que cometió un delito. claro, y es muy complejo, pues, porque imagínate en la detención, o sea, las otras personas tampoco es que van así, llévame, ¿no? Entonces, hay una serie de Sí, situaciones que la también interacción, claro. insultan muchas veces a las personas servidoras públicas, están con violencia, entonces es un tema que es muy complejo. Y también, ahorita lo que comentábamos, ¿no?, fuera del aire, que hay como algunas sutilezas también que tienen que ser tomadas en cuenta, porque puede ser así como un daño psicológico que le pueden ocasionar a una persona también, a veces Claro. como enseñarte una foto de tus familiares, no te toco, no te golpeo, no te insulto, pero si no me dices esto, pues sé dónde Ya está sabes, tu ¿no? familia, ¿no? Ujú. Entonces este tipo de cosas son muy sutiles, pero también son tipificadas como tortura. Es Puede decir, ser. puede existir la tortura sin que te toque alguna parte de tu cuerpo. Claro, la tortura pues es este daño tanto físico como psicológico que se hace hacia una persona con esa finalidad, pero también lo que hablaba de los procedimientos médicos o químicos que son sin consentimiento de las personas también. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo del suero de la verdad. A ver, platícanos este asunto. Bueno, no les voy a decir cómo se hace Sí. tampoco, ¿no? En la ley nos dice que cualquier cosa que inhiba el estado físico o mental de una persona también se tipifica como tortura. Entonces, por ahí hay una leyenda urbana de que se hace un suero de la verdad para inyectársela a las personas y con eso tú le estás preguntando y él te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Entonces, puedes no haber rastros de golpes o de violencia psicológica o tortura psicológica, pero al momento de estar inhibiendo tu personalidad física o intelectual, entonces también se tipifica tortura. ¿Cómo lo vas A comprobar, ¿Cómo ¿no? vas a Claro, comprobarlo, claro. no? Entonces, hay herramientas para comprobar la tortura, ¿no? En el caso tenemos el protocolo
de Estambul, ¿no? Así es. Que es el famoso protocolo de Estambul para hacer las pruebas si realmente fuiste víctima de tortura. En el caso de que nos platicaba la doctora Mesina de que si una persona privada de la libertad o algún detenido se golpea o se inflige, es importante también yo les hacía ver a los compañeros de custodia de que los golpes tienen una cinética, entonces dependiendo cómo viene el golpe va a ser si fue infligido por mí mismo o fue infligido por otra persona. Claro. Entonces, si yo estoy diciendo que fui torturado y me golpeo y yo me corto y me hago cosas y busco cómo poner las pruebas, pues en las pruebas van a salir que yo me autoinfligí. Entonces es importante que también los servidores públicos conozcan estos mecanismos, pero si lo están infligiendo ellos también, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque tú mencionabas lo del tehuacán y lo de la salsa huichol y lo de la almohada, Claro. y lo de los toques y las posiciones en la que están, pues, métodos de tortura hay bastantes, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? De Sí. hecho, Sí. la desnudez forzada, por ejemplo, desde allí ya es tortura, o porque hay Exactamente. elementos simbólicos. Por ejemplo, en Sí. el caso del género, o sea, el que le digan a alguien, o sea, desnúdate en un procedimiento médico o en una detención cuando esto es innecesario, podría ser, mira, hay 1000 formas de ser torturados o de torturar y también de recibir estos malos tratos. Por eso creo que lo más importante es podernos sensibilizar ante esta práctica y que tanto las personas servidoras públicas como la comunidad en general entendamos que es algo que está prohibido, o sea, bajo ninguna circunstancia, castiga. y que tenemos que tener cero tolerancia ante Que esto se castiga con- para que sea con una medidas de práctica que podamos erradicar. Y es que ese es digamos, el principal ejercicio, y creo que es un reto mayúsculo, el sensibilizar, el que podamos entender de qué se trata este delito, el que podamos reconocer también si en el peor de los escenarios fuimos víctimas de tortura y que tengamos la valentía como ciudadanía de tocar la puerta de las instituciones y denunciar. En el caso, por ejemplo, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, presentar una queja, ¿no? Así es. Sabemos que es a veces difícil reconocer la situación que vivimos o fue traumática en su momento, pero para poder contribuir a disminuir los casos de violencia y el futuro de la erradicación es importante alzar la voz. Claro, para nosotros como gobierno del estado es muy importante también que se respete la dignidad de todas las personas. Entonces, en la misma Procuraduría hay una unidad también que es para la investigación de casos de tortura. Y también la otra unidad, la dirección que es para atención a víctima, porque nosotros tenemos la obligación, pues además de prevenir, pues de investigar y Claro. sancionar este delito y además reparar el daño a las víctimas en caso de que ocurran este tipo de prácticas. Entonces es muy importante para nosotros que podamos consolidar esta cultura de respeto a los derechos humanos para todas las personas, pues y especialmente pues en este tipo de procedimientos, ¿no? Y de procuración de justicia y de seguridad pública. Que además es un reto enorme para las instituciones de procuración de justicia el poder dar cumplimiento en tiempo y forma a los procesos que tienen que ver con denuncias de tortura, al igual que la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, las instituciones desde el ámbito de sus competencias tenemos la obligación de sumar esfuerzos para que cada vez sean menos las violaciones a los derechos humanos hasta lograr el ideal de la erradicación de cualquier tipo de violencia, porque el mínimo indispensable es la dignidad humana, es poder desarrollarnos en plenitud, todas las personas por igual, ¿no? En un escenario universal, pero la tortura es un obstáculo para la dignidad humana. Claro, y esto que mencionas es muy importante porque no es limitativo. Fíjate, están las comisiones, la nacional Claro. y las comisiones estatales, O procuradurías incluso, ¿no? pero al mismo tiempo, o sea, en este sentido es mi comentario, o sea, pueden acudir A todas las a instancias. todas, Exacto. porque se puede presentar como una violación a los derechos humanos, pero también como un delito, y para eso están todas las fiscalías, y entonces no es que si lo presentaste en un lado Así. ya no puedas, porque al final de cuentas se trata de poder complementarnos. Claro. En un caso a lo mejor va hacia la reparación del daño con la víctima y en el otro enfoque pues es ahora sí a lo que son las sanciones, Claro. pero pues es trabajar por todo. Y eso es muy importante y qué bueno que toma el tema la doctora. Si decidí presentar mi queja ante la Comisión de Derechos Humanos, no significa que no deba presentar mi denuncia. Al contrario, hay que presentar todos los
procedimientos, hay que accionar Claro que todos sí. los mecanismos con la finalidad de lograr que se acredite el delito, que se acredite la violación a los derechos humanos y bueno, poder acceder a la reparación del daño o al castigo de la persona que resulte inculpada. Vámonos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia. Las señales que nos unen. Estamos de vuelta, esto es por el respeto de tus derechos, son las 10 de la mañana con 50 minutos, ya casi nos vamos. Nos da muchísimo gusto que haya sido muy productiva esta jornada de actividades, que estoy segura se va a replicar el año entrante con más instituciones y con más actividades dirigidas a estas redes ciudadanas y por supuesto a las y los servidores públicos. Un mensaje relativo a la importancia de la suma de esfuerzos entre la Comisión de Derechos Humanos, que es un organismo público autónomo, y todas las dependencias del gobierno del estado. Claro que sí, y como dices, este es un trabajo que vamos a continuar, entonces, aunque se termine la campaña, pues es algo en lo que tenemos que seguir trabajando porque hay mucho que hacer, ¿no? Por eso es importante la suma de esfuerzos de todas las instituciones y para nosotros como gobierno del estado, el que se haya sumado, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Baja California Sur o las redes ciudadanas, pues es importante. Lo mismo
que el hecho de que se haya sumado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y quiero aprovechar para darles las gracias, porque nosotros estamos trabajando por una cultura también de cero tolerancia a la violencia, o sea, en ninguna de sus manifestaciones, y tampoco que haya personas servidoras públicas que no respeten, pues, no respeten la dignidad de las personas y no sigan los protocolos. Entonces, yo sé que ustedes dentro de sus funciones es justamente vigilar el correcto actuar de las personas servidoras públicas, entonces es lo que queremos nosotros, ser un gobierno donde todas las personas trabajemos con ética, con principios y bajo un marco de la legalidad. Entonces, muchas gracias y casi no tenemos trabajo, ¿no? No, bueno, la idea es seguir sumando desde el ámbito de nuestras competencias, desde las atribuciones de cada institución, justamente para sumar a construir, reconstruir nuestra sociedad y sobre todo incentivar la cultura de respeto irrestricto de los derechos humanos para todas las personas, enfocadas siempre en los grupos de atención prioritaria, ¿no? Que son pues todas estas personas que históricamente hemos sido discriminadas por alguna característica o condición. La recepción del personal administrativo, custodios y sobre todo personas privadas de su libertad. ¿Cómo lo viste en esta jornada de capacitación especial? Y sobre todo, ¿cuántas personas impactaron aproximadamente? Fíjate que el dato aquí en La Paz de custodios y personal administrativo, por ahí andan casi los 60, 70. De personas privadas de la libertad, arriba de los 80 también. Entonces, en San José, en el penal de San José también hubo una participación similar, ¿no? Claro, yo ahora sí que quedé muy satisfecho de lo que pude yo observar después de 22 años, platicar con personas privadas de la libertad, claro, y hablarles de derechos humanos, que no es algo sencillo porque el resentimiento que muchas personas pueden tener. Entonces creo que estuvo muy bien. Yo con mucho gusto regreso a platicar con personas privadas de la libertad que la verdad de que están receptivas, están ávidas de conocimiento. Hablamos fuera del curso y todo eso, algunos que se acercaron, pero sí en la cuestión de personal administrativo y de custodia de los dos centros, también igual se acercaron, hicieron preguntas, había dudas también en esta cuestión de lo que es el delito, ¿no? Porque quiénes cometen el delito, qué es, por qué se comete. Entonces hay en el imaginario colectivo lo que es la cuestión de la tortura. Por ejemplo, veíamos a Bugs Bunny, un verdugo, ¿no? Infligiendo dolor, o en las películas lo que comentabas del dolor psicológico, que yo aquí tengo el expediente y te voy a decir. Así es. Y sacan una confesión, una tortura psicológica, una tortura física. Entonces ahí quedó el reto, ¿no? En el que hay que sensibilizar qué es el delito, quiénes lo cometen, si son servidores públicos o si son personas normales, y también la otra parte, ¿no? De que las personas comunicadoras también tienen que entender, y yo creo que también hay que hablar con este grupo también de personas comunicadoras en hacerles llegar el mensaje de lo que es la tortura, porque si el periódico te dice, no, es que encontramos a una persona en un arroyo con signos de tortura, entonces ahí estás desvirtuando la idea, ¿no? Entonces, si no sabes cómo se hicieron, no puedes estar diciendo que es tortura, si no sabes si fue un servidor público o un particular con anuencia de un servidor público. Claro, esa es un área de oportunidad interesante para las instituciones, el poder capacitar a las y los compañeros de los medios de comunicación, justamente, así como en su momento se empezaron las capacitaciones en materia de lenguaje incluyente y no sexista, también para el conocer de manera general los delitos y poderlos mencionar de una manera correcta. Denunciar al 089. Sí. Denunciar al 089. Agradecemos mucho la presencia de la doctora Mayra Mesina, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Eric Lex, colaborador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en el Estado. Yo soy Vero Galindo, que tengas un excelente día, más, que tengas una excelente vida. Hasta el próximo martes. Esto fue Por el Respeto de tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur.
Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana por el